Nos convoca, mis hermanos amados, en esta oportunidad, el tema paradojas esperanzadoras. Paradojas esperanzadoras. Y es que en ciertos contextos, iglesia, en ciertos contextos debemos saber que se ostenta la pésima ortodoxia de enseñar, o mejor, de comunicar en el nombre de Dios una idea como más o menos la siguiente, y es que el que busca a Dios encontrará la bendición terrenal, la plena prosperidad, que ya en la vida se acabarán las aflicciones y que no se padecerá más, que lo malo pasará para en esta vida nunca más ver aflicción. Miren, hermanos, lo anterior no solo es falso, sino que además de ser mentira, definitivamente presenta el mensaje de un Dios ajeno o diferente al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios nunca dijo eso, nunca lo ha dicho. Dichas enseñanzas pueden suscitarse por dos razones: por extrema ignorancia, es posible, ignorancia bíblica, de pronto con buenas intenciones, pero con ignorancia, o puede ser por vocación mentirosa. Sea cual sea la razón, estas enseñanzas no hacen justicia a la luz de la verdad que presentan las Escrituras acerca de la personalidad del Dios eterno. Es muy claro que al paso del tiempo Dios ha tenido que afligir a su pueblo escogido, generación tras generación, ¿saben? Aún al día de hoy, la aflicción viene y muchas veces viene de parte de Él y nos ayuda para Él. De hecho, hermanos, hay un ejemplo bíblico tremendo en las escrituras veterotestamentarias, en Deuteronomio capítulo 8, por ejemplo, si usted mira aquí en la pantalla o en su Biblia, miren lo que dice el Señor. Le habla el Señor a su redil y le dice: cuidaréis de poner por obra algunos mandamientos. Corríjanme, hermano. Todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Dios prometió con juramento a vuestros padres. Pero espere, mira, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años. ¿En dónde? En el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué el Señor llevó a su pueblo al desierto? Para afligirle y para probarle, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y dice el verso 3, todo lo contrario a lo que enseñan algunos contextos, como iniciamos esta predicación, ¿no? Y te afligió, diga conmigo, y te afligió, y te hizo tener hambre. También te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan terrenal vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Ahora, este ejemplo, ¿por qué lo traemos a modo introductorio, hermanos? Porque es un ejemplo claro que nos deja ver desde Deuteronomio 8 que Dios, por amor y en amor, no solo permite, sino que circunstancialmente, en tiempos soberanos, determina para los suyos pasar por aflicción. Él mismo lo determina. Pasar por pruebas, pasar por el fuego, para probar el corazón de sus hijos.
Es que cuando vienes al Señor tu vida cambiará, tus problemas terminarán. Eso es mentira. No podemos mentir. El Señor mismo nos está diciendo que Él a los suyos los aflige y los prueba. En ese marco de introducción desde Deuteronomio 8, podríamos comprender, hermanos, que hay algo aquí, incluso más adelante de ese mismo capítulo. En el verso 16 les dice, y nos dice el Señor, que te sustentó, dice, yo soy Dios que te sustento con el maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y en el 17 les dice, y así no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Esto es tremendo, hermanos. El Señor prueba, y hay un momento de adversidad que Él soberanamente traerá, pero detrás de dicha aflicción hay algo hermoso. Hay una conclusión hermosa porque la aflicción viene de Él. ¿Y por qué hablamos de esta manera, utilizando como ejemplo Deuteronomio 8 en esta predicación? Paradojas esperanzadoras. Ya entrando en detalle en Corintios, que es la carta que estamos estudiando, pues es lo que Pablo desea socializarle a la iglesia local de Corinto en esta oportunidad. En el capítulo 4, los versos 7 al 15, segundo a los Corintios, el apóstol Pablo les aclara allí a la iglesia local de Corinto que ellos como iglesia son portadores de un precioso tesoro, que es el Evangelio, ¿lo recuerdan? Un tesoro que está contenido en débiles y rústicas vasijas de barro. Es decir, Pablo le dice a la iglesia en Corinto, ustedes y yo somos vasijas de barro que contenemos un maravilloso tesoro. Deuteronomio 8 lo dice, el pan o el maná, que es tipología de Cristo Jesús. En ese orden de ideas, vasijas de barro contenedoras de un pan de vida, quien es Cristo. Pero ¿cómo es una vasija? Débil, rústica, ¿de acuerdo? Pero no solamente es rústica, sino que además de ser una vasija de barro rústica, valga la redundancia, serán vasijas probadas en su calidad y en su firmeza, en su resistencia. Es lo que quiere decir Pablo a continuación, que somos vasijas, le dice a Pablo a los Corintios, ustedes y yo como creyentes, como hijos de Dios, somos vasijas de barro, contenedoras de un tesoro, portadoras de dicho tesoro, pero simples vasijas que además de ser rústicas, vamos a ser probados, pasados por aflicción, para que esa vasija, aunque rústica, pruebe su firmeza, su dureza, su calidad. Lo que hace Pablo aquí es eco de Deuteronomio capítulo 8. Les recuerda a las vasijas que en algún momento, como vasijas o vasos de barro, van a ser probadas en el desierto. Pero lo que hace Pablo aquí como apóstol inspirado es algo muy chévere, porque él presenta dicha prueba de calidad o dicho momento de aflicción, lo presenta desde tres paradojas esperanzadoras. Alguien que en gracia ha recibido la fe salvadora, quien en su corazón ha sido renovado y vivificado por un tesoro hermoso llamado el Evangelio de Jesucristo. Alguien que ha sido transformado, experimentará como vasija de barro en algún momento de su vida la aflicción.
Esto no le gusta a la gente del común. Uy, no, ¿cómo así que yo como discípulo voy a experimentar? Primero, no nos gusta escuchar que somos vasijas de barro. A mí dígame que soy una vasija de oro. Y segundo, no me diga que voy a ser probado. Qué jartera eso de tener que escuchar, venir a la iglesia a decir, o a escuchar, a leer un pasaje donde me dicen que tras de que soy barro, voy a ser probado. Pero es lo que está presentándose aquí. Pablo a los Corintios les dice, si ustedes como verdaderos hijos de Dios contienen el tesoro del Evangelio, son vasijas de barro y además serán probados. Y seremos probados o serán probados, padeceremos tiempos difíciles por una razón, hermanos. ¿Cuál es la razón? Ser contenedores del gran tesoro. Es decir, seremos probados ¿por qué? Porque como vasijas contenemos el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ese tiempo difícil tiene un propósito de esperanza, de benevolencia y de crecimiento. Ese tiempo está presentado en 3 paradojas. Mire la pantalla, por favor, porque así se desarrollará el marco de esta exposición. La primera paradoja, ya explicaré que es una paradoja, pero la primera parte del desarrollo se encuentra en el verso 8. Vamos a ser afligidos, vamos a ser probados, la vasija va a ser probada. Y Pablo les dice lo siguiente: atribulados en apuros. Miren, tribulación y apuros, pero ¿qué pasa? Ahí está la esperanza. Mas no angustiados ni desesperados. Note que nunca la palabra dice, no, ustedes, su vida cambiará, ya no van a tener apuros. Eso no es verdad, todo lo contrario. Vamos a ser atribulados como vasijas de barro, vamos a vivir apuros, mas no angustiados ni desesperados. En segunda instancia, ahí viene la segunda paradoja, dice la palabra ahí en el verso 9, perseguidos, derribados, pero ¿qué pasa? Mas no desamparados ni destruidos. La vasija no se va a romper, no se va a destruir. Y en tercera instancia hay una tercera paradoja hermosa, y es muriendo en vida para vivir verdaderamente. Y esto está en el verso 10 al 14. Vamos a desarrollar punto a punto qué significan estas 3 paradojas. Desmenucemos verso a verso, ¿les parece? Antes de desmenuzar el primer punto, la primera paradoja, que es atribulados en apuros, mas no angustiados ni desesperados, dejemos en claro que es una paradoja, ¿no? Mi esposa me decía anoche, me explicaba que es una figura literaria, ¿de acuerdo? Una paradoja es una figura literaria, es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica y pretende comunicar algo. Una paradoja es un dicho o un hecho, en esta oportunidad es un dicho, que parece contrario a la lógica, ¿no? Y usted lo observa claramente en las 3 paradojas. Esto parece contrario a la lógica. Atribulado, pero no angustiado, ¿cómo así? Esa sería la primera. Si estoy atribulado, uno entendería pues que estoy angustiado, pero aquí está la paradoja. Para nosotros como vasijas contenedoras de un tesoro llamado Jesucristo, hay un llamado hermoso. Primero de ellos, primera paradoja: atribulados en apuros, mas no angustiados ni desesperados. Lea el verso 8, por favor. Leámoslo juntos para tener claridad de que es verídico. Y dice el verso 8, que estamos libres de toda aflicción y nuestra vida va a ser feliz. No, esperen, ¿qué Biblia está leyendo, pastor? No, esperen, veamos la Biblia. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Miren acá, por favor, porque esta primera paradoja es muy interesante. ¿En qué sentido? Lo primero que hay que rescatar aquí es que él dice a los corintios y el Señor a nosotros, no que están, dice estamos.
Él se involucra en la situación, ¿de acuerdo? Él se incluye, pues el apóstol Pablo ha experimentado el ser probado. Él está dentro de la primera categoría. Él no le está diciendo a los hermanos como quien enseña, pero pues ustedes allá y yo acá en otro nivel. No. Él mismo se hace vasija de barro y él reconoce que tanto ellos como iglesia de Jesucristo verdadera y él mismo como iglesia estamos, incluye él, experimentando prueba o esta primera categoría o primer paradoja, atribulados y en apuros. Mire, si hay alguien que fue atribulado y padeció apuros, es el hermano Pablo, quien se dirige como pastor a la iglesia local de Corinto. A mí me gusta de estamos, entre comillas allí, el que se incluya me gusta mucho. ¿Por qué? Porque yo soy profesor, ¿sabe? Y la diferencia entre profesor y maestro, aquí es donde uno aspira a ser maestro, ¿sabe? ¿Cuál es la diferencia entre profesor y maestro? Pues que un profesor enseña muy bien con la retórica, pero el maestro enseña muy bien, pero también enseña no solo con la retórica, sino con su propia vida. Esa es la diferencia entre un profesor y un maestro. Que el maestro enseña con la retórica y también con su vida. Y es lo que está pasando aquí con el apóstol Pablo. Él está enseñando, comunicando una primer paradoja. Hermanos, atribulados y en apuros, mas no angustiados ni desesperados. Y él lo enseña, pero él mismo lo ha vivido. Él ha sido atribulado y en apuros, pero no lo ven ustedes allí, ni angustiado, ni lo notan desesperado. ¿De acuerdo? Primer paradoja hermosa. De hecho, mire la pantalla, hermano, para demostrar bíblicamente que el apóstol Pablo fue atribulado y vivió apuros. Alguien dirá, no, pero es que yo sí he vivido apuros. Mire, hermano, mire Hechos 9:16, léalo conmigo en voz alta. Porque le mostraré, ¿quién está hablando acá? El Señor Jesucristo. Porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué está sucediendo acá? En Hechos capítulo 9, Jesús está hablando con Ananías. Y Jesús le dice a Ananías, un hermano X, le dice, vaya y ore por Saúl. Y Ananías le dice al Señor, no, pero ¿cómo así si ese es perseguidor de creyentes? Pero Cristo responde, no, yo le voy a mostrar a ese Pablo cuánto le es necesario ser bendecido en todo, su vida va a cambiar, nunca va a tener problemas. No, todo lo contrario, yo le voy a enseñar lo que es padecer. ¿Por qué? Diga por mi nombre. Ese es el tesoro que tenemos nosotros. El nombre de Cristo, el evangelio de Cristo. ¿Por qué padeceremos, iglesia? Como vasija de barro padeceremos por su nombre. Un verdadero creyente, al ser contenedor de Cristo mismo y del evangelio de Cristo, está llamado a padecer. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que la iglesia de Corinto querían ser cristianos, pero no padecer. O sea, yo sí quiero a Cristo, soy portador del evangelio y eso, pero yo sufriría eso, no, yo quiero ser un cristiano, pero sin aflicción, sin padecimiento. Continúa ahí Hechos 9:16, ¿no? Ananías entonces entró en la casa, le impone las manos a Pablo, le pone la manita en la cabeza. Dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me mandó. Tremendo, hermano. Los apóstoles y los creyentes del primer siglo entendieron esta verdad. ¿Cuál verdad? Que somos vasijas de barro, hermanos, rústicas. Y dos, que estamos llamados a pasar por padecimientos, por aflicción. Y eso viene en el paquete. Ese tipo de cristiandad que
pretendes vivir las mieles del Señor, pero no el padecimiento del Señor, no está precisamente sincronizado con las Escrituras. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Cristo. Y si nosotros como vasijas portamos verdaderamente a Cristo, pues, ¿qué tiene en comunión la luz con las tinieblas? Eso traerá consigo, portar el Evangelio de Jesucristo como vasija, traerá consigo momentos de aflicción, momentos de padecimiento. Dice allí, volviendo a Corinto, hermanos amados, en su Biblia, atribulados, ¿de acuerdo? Versículo 8. ¿Qué es estar atribulado? Dice el diccionario bíblico, estar bajo presión constante. ¿Usted ha trabajado en lugares donde lo presionan constantemente? Bueno, esto es exponencial, mucho más, a la 1000 potencia. ¿Qué es estar atribulado? Estar bajo presión constante. La cristiandad estoica, recordemos lo que para los griegos era el estoicismo, ¿sí lo recuerdan? El estoicismo, un cristiano estoico, eso no existe, hermanos, pero yo aquí como a modo de, pedagógicamente un poco tratando de ubicarlo, o mejor, la cristiandad estoica, es decir, ¿qué hacían los estoicos? Evadir absolutamente todo lo que produjese aflicción. Esa es la filosofía de los estoicos griegos. Evadir lo que me fastidia, lo que me quita la paz, lo que me trae aflicción. Y hay creyentes que quieren ser, eso es imposible, hermano. Un verdadero cristiano está llamado por el evangelio que contiene encima de él como vasija. No puede ser estoico. Todo lo contrario, Jesús dice sobre Pablo, mire, yo le voy a enseñar a Pablo lo que es padecer. Alguno dirá ahí sentado, no, entonces ya no quiero ser cristiano. Es tremendo, hermano. Pero ya no es en adelante, porque esa es la tercera paradoja. Atribulado, estar bajo presión constante. Pues sí. Y en apuros, porque aquí está, ¿no? Versículo 8, en apuros. Los verdaderos cristianos, como vasijas de barro, contenedoras de un tesoro, vamos a vivir atribulados en algún momento, no es toda la vida, hermano, pero en algún momento, en algún otro momento en apuros. ¿Qué es el apuro? Mire, dice el diccionario bíblico que estar en apuros es estar perplejos por situaciones demasiado difíciles. Yo no sé si usted ha padecido ya esto, que a usted lo llama, le suena el teléfono en algún momento, hay una situación que lo deja a uno perplejo. En apuros es estar como que usted quedó congelado. ¿Qué? Como que la situación es tan difícil, el momento trae tanta confusión que uno queda como bloqueado. Es como cuando uno dice, yo no entiendo muy bien esta situación, yo no entiendo este momento, este apuro, no lo entiendo. No entiendo por qué Dios está haciendo esto. Pero no estoy desesperado, dice Pablo. A pesar de estar afligidos y en apuros, a pesar de recibir noticias duras que a veces recibimos, para el pueblo de Israel fue un desierto. Nosotros como cristianos bíblicos pasaremos por momentos que, si se quiere, ¿por qué no?, podríamos decir que son desiertos. Momentos de quebranto de salud, que uno dice, yo no entiendo por qué está pasando esto, no entiendo lo que Dios está haciendo, me está afligiendo, como le pasó a Job. Yo no entiendo, pero no pierdo los estribos ni la confianza en Dios. Es lo que Pablo dice en esta primer paradoja, hermanos. Atribulados y en apuros, eso viene en el paquete. ¿Pero qué? Aquí está la esperanza, por eso se llama la predicación de hoy, paradojas esperanzadoras, pues que a pesar de ello, a pesar de estar atribulados y en apuros, mi hermano, no estamos como cristianos bíblicos, como vasijas rústicas que están siendo probadas,
como tenemos el Evangelio, somos contenedoras de Cristo, por dicha razón no estamos ni angustiados, y dígalo conmigo, ni desesperados. Dígalo, ni desesperados. Hermano amado, he aquí la ortodoxia, ahora la ortopraxis. Salir de aquí a no desesperarnos. Cuando el Señor nos advierte que va a haber momentos, mire hermano, en Cristo, y esto es importante entenderlo, ¿cuál es la tragedia de las personas que no tienen al Señor? Pues que padecen tribulación y apuros, pero viven tras del hecho angustiados y desesperados, hermanos. Nosotros, al ser contenedores de la noticia hermosa de gracia y reconciliación por medio de Jesucristo con el Padre, se puede caer el mundo, como lo leíamos en el Salmo, hermano. Los salmos son intencionales. El día del Señor tiene todo un propósito orquestado para su gloria y honra. Puede temblar el mundo, hermano, pero estamos no angustiados y mucho menos desesperados. ¿Por qué razón? Usted ha escuchado un dicho popular que dice, soldado advertido. Esa sabiduría popular a veces es maravillosa y a veces es espantosa, ¿no? En esta oportunidad es maravillosa porque es real. Aquí hay una advertencia del apóstol Pablo, inspirado por el Señor, a la iglesia local en Corinto. Iglesia, Corinto, afuera hay una corintización, una perversión espantosa, y ustedes, si se mantienen en santidad, si son portadores como vasijas de la santidad de Cristo, van a ser probados porque la gente los va a detestar. Los que bajan de la Acrópolis se van a burlar, se van a fastidiar. La gente del mundo no lo soporta, y eso puede traer prueba. Pero no se aflijan, no se desesperen ni se angustien. Si portan el tesoro como vasija, van a padecer aflicción, o mejor, atribulados y en apuros, mas no angustiados ni desesperados. Un creyente, mire hermano, un verdadero creyente no debería desesperarse. No debería desesperarse, Samuel, muy bien. No debería desesperarse. Cuando usted mira a Job, la esposa de Job estaba re desesperada. O sea, esta señora tenía una ansiedad mirando a su marido ahí. Maldígalo, maldiga. Ella entró en colapso, pero este señor estaba ni angustiado. ¿Atribulado? De acuerdo que sí. ¿En apuros? Todos. Mas no angustiado ni desesperado. Un verdadero cristiano está llamado a entender esta paradoja. Porque a pesar de lo difícil de su situación, ¿sabe qué pasa? Este hermano confía en Dios. Y aquí entra el aplicativo, si no lo ha notado, ¿no? Hoy es un poco distinto, está contenido el aplicativo en el desarrollo. Hermanos, un verdadero creyente, a pesar de lo difícil de su situación, está llamado a confiar en el Señor. ¿A confiar en qué? En el tesoro que Él porta dentro de sí, que es Cristo mismo. Y a pesar de que dice, Señor, no entiendo, también dice lo siguiente: no entiendo, pero mi confianza está en ti. Hasta siempre, Cristo. Los apóstoles no entendieron cuando miraban a Jesús colgado en un madero, derramando sangre. Ellos en ese momento no entendían. Hubo confusión y caos allí. Usted sabe la historia, Pedro se fue, lo negó. Eso fue un momento tremendo de no entender. Como cuando usted recibe un golpe. ¿A usted le gusta el boxeo? A mí no. Pero de pronto a alguien le gusta y hay algo que se llama knockout. ¡Pah! Le pegaron. O el boxeo es horrible. A mi criterio, a otro le parecerá lindo. Está bien. O hay otro que es la lucha, ¿no? La lucha. Y usted ve que le dan la patada y lo noqueó. Y uno en ese momento no entiende, pero uno confía. Uno confía. De hecho, miremos nuevamente la pantalla. En Hechos
Tacho. Hechos 23:12, léalo conmigo. Mire esto, Pablo, ahí está Pablo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot. Ojo con esta escena, cuyo protagonista es el autor de esta carta a los Corintios. Algunos judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo, estos manes se reunieron, estos tipos, perdón, que a veces creo que estoy en el colegio, perdón, estas personas se reunieron, hicieron un complot, se reunieron y dijeron que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. ¿Qué nos presenta la escena? Mire, esto se llama, volvamos a la primer paradoja, iglesia. ¿Cuál es la primer paradoja? Atribulado y en apuros. Yo le pregunto a usted, ¿Pablo no vivió atribulación y apuro? Hermano, tenía 40 tipos que lo querían matar y dijeron, no vamos a comer ni a beber. Yo creo que se murieron de hambre, pero se conjuraron bajo maldición. Imagínense las palabras que utilizaron. Con maldición dijeron, vamos a matar a Pablo. ¿Por qué lo querían matar? Yo le voy a ayudar a entender esto. ¿Sabe quiénes son esas personas? Los que fueron los mejores amigos de Pablo antes de Cristo. Los que convivían con él en su vieja naturaleza. Pero ahora Pablo se constituye una vasija de barro que contiene un gran tesoro. Y odian tanto el tesoro que odian al mismo tiempo la vasija. Y se reúnen y dicen, vamos a quebrar esa vasija. Y no como y no duermo y no tomo nada hasta que esa vasija esté completamente destruida. Y es la ansiedad de los hermanos en la ciudad de Corinto, porque ellos, ser cristiano es muy difícil. Yo quisiera que la gente me quisiera y ser popular y tener seguidores y ser un cristiano diferente a Pablo, que antes era Pablo ser como usted. Yo quiero ser un cristiano, pero no como usted, sino más bien querido. Mira, hermano, eso no está en la Biblia. Es imposible. He aquí la paradoja. Como contenedores de un tesoro, estamos llamados, de pronto, hermano, en nuestro siglo presente, no es posible que nos maten, ¿sí? Por lo menos en nuestro contexto es difícil, es muy difícil, por lo que histórica, política y socialmente nos corresponde al siglo XXI en este hemisferio. Pero no nos van a querer matar tal vez físicamente en este contexto del mundo, pero sí matarnos psicológica, emocionalmente. Personas de nuestra propia familia, personas de nuestro propio círculo social, familiar, laboral. Y escuche esto, personas de nuestro círculo eclesial. Sin embargo, iglesia, hermosa paradoja, atribulados y en apuros, pero ¿qué pasa? Ni angustiados ni desesperados. ¿Usted qué haría si recibe una noticia, alguien le cuenta y le dice, hay 40 personas que lo quieren matar? Cuídese. De pronto les llegan a su casa, de pronto a sus hijos. Hermano, esto es tan tremendo lo que yo le estoy comunicando, porque uno lo ve en la escritura, pero otra cosa es, uno se angustia, así, no, mis hijos, mi esposa, me quieren matar. Atribulados y en apuros, mas no angustiados ni desesperados. Esta es una confesión de confianza, de dependencia, absoluta tranquilidad a pesar de la situación. Falleció un ser querido. Perdí mi empleo. Mi hijo está enfermo. Perdí mi casa. Son momentos de aflicción, de apuros, pero estamos no angustiados y mucho menos desesperados. Podemos ser perseguidos, pero hermanos, mire, Dios a sus hijos, a los suyos, pase
lo que pase, estemos en el desierto en el que estemos, escucha esto, lo vimos en el Salmo, a sus hijos nunca Dios los abandona. Y esa es la certeza de Pablo que los lleva a escribirle a la iglesia, no a mentirles. Pablo no le está mintiendo a los corintios y diciéndoles frescos que eso con el Señor todo está bien, eso. No les está mintiendo. Todo lo contrario, vas a vivir a tribulación y vas a vivir apuros. Yo he escuchado personas que desde el púlpito le dicen a la gente que si viene a Cristo ya no se enfermará jamás. La enfermedad se ha ido porque en la cruz se fue la enfermedad. Eso no está en la Biblia. Prometer eso no es verdad. Es una mala, errática interpretación de las Escrituras. Todo lo contrario, hermano. La Biblia dice que por causa del pecado del primer hombre vino la muerte y entró la enfermedad, la aflicción. Pero al siglo XXI hay creyentes que piensan que ser cristiano es sinónimo de nunca enfermarse, es sinónimo de tener dinero. Eso es mal, eso es otro evangelio. Hay que reformarnos, iglesia. Atribulados sin apuros, mas no angustiados ni desesperados. Ahora mire la segunda paradoja, iglesia amada. Miremos la segunda que usted la encuentra en el verso 9. Versículo 9 dice allí la Escritura: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y aquí vuelvo al ejemplo que me adelanté del ejemplo del boxeo, ¿no? O no, para no usar el ejemplo del boxeo, yo no sé si usted ha jugado fútbol, por ejemplo. Ese deporte es muy lindo, pero hay que jugar con gente que sepa, porque es que a veces de pronto le pegan hasta un patadón, un cabezazo de esos que usted cae al suelo y pierde el sentido por un momento. Queda noqueado, derribado, o sea, lo tumbaron. Es alguien que cae al suelo ya sin fuerza. El golpe fue tal que nos noquea, nos deprime, nos abate. Mire acá, hermano. ¿Qué es estar derribado? Porque Pablo le dice a los corintios: derribados, perseguidos. Aquel que ha sido derribado, iglesia, el caer derribado es presentarse como en aparente derrota. Cuando en el boxeo hay knockout, ¿qué pasa? El boxeador cae al suelo, parece que perdió, ¿no? El contrincante levanta las manos, lo derroté. Derribado, el que cae al suelo derribado está en aparente derrota. Pero ¿sabe algo, iglesia hermosa? Detrás de dicha situación, en el verdadero cristiano está Cristo. Y piensa en lo siguiente: piensa en Cristo Jesús. Cuando padecemos el ser derribados, allí empieza nuestra victoria, no nuestra derrota. Y cuando Jesucristo, quien es Dios, vino, encarnó y fue a la cruz, parecía a los ojos de los hombres que estaba derrotado, porque él fue derribado. Cuando miran a Jesús en la cruz, allí parece derrotado, perseguido y derribado, pero más bien pasó todo lo contrario, ¿sabe? En ese momento de ser derribado, allí fue el comienzo de la victoria de Cristo y de nuestra victoria. El cristiano bíblico deberá recordar, hermano amado, Santa Gracia, que en dicho momento en donde aparentemente estamos perseguidos y derribados, donde parece que nos derrotaron o nos vemos derrotados, nos vemos en el suelo, allí mirando a Cristo sabremos entender que no es nuestra derrota sino el comienzo de nuestra victoria. Es lo que quiere comunicar con esta segunda paradoja el Señor a su pueblo: perseguidos y derribados. ¿Por qué? Por contener un tesoro llamado
el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué pasa en un verdadero creyente? No se quiebra, hermano, se levanta. ¿Por qué? Porque entiende que no está desamparado y que no está destruido. Mire, quien no es verdadero creyente en el momento de la prueba, se quiebra y se siente huérfano. Yo he escuchado a personas que dicen, yo no vuelvo por allá, niña. Yo no creo que Dios esté, yo no creo en Dios. Dios me abandonó. Se sienten desamparados. Pero eso no pasa. Bíblicamente Dios no abandona a sus hijos. Si la persona se está sintiendo así, es por dos razones. O porque es terca, orgullosa y no entiende la Escritura, o porque nunca ha sido hijo de Dios. Nunca lo ha sido. Porque el verdadero creyente entiende que no está desamparado. Comprende que hay dificultad, persecución y que habrá momentos de estar derribado. Iglesia, escucha esto. Tú y yo deberíamos prepararnos. Esta predicación es muy importante. Debemos prepararnos. Miren, nosotros en el colegio hemos hecho, esto es una anécdota, como 3 simulacros de tema de evacuación por sismos o terremotos. Y a los muchachos no les gusta, ellos ya cuando suena el simulacro, no, ellos como qué manera. Pero ¿sabe algo? El verdadero cristiano debería, este es un simulacro, ¿sabe? Nos estamos proyectando para un momento que posiblemente tú ya estás viviendo y no estás en el simulacro. Te acaban de derribar. O posiblemente no. Y es un simulacro en tu vida porque más adelante puede venir la persecución. Puedes verte derribado, derribada, atribulado, atribulada o en apuros. Sea que lo hayamos ya pasado, sea que lo estemos pasando o que lo vayamos a pasar, iglesia, paradoja número 2, no desamparados y mucho menos destruidos. Tremendo, hermano. La palabra es poderosa. Mire esto. Juan 16. No lo tengo aquí en pantalla, pero sí lo tengo acá. Mire, Juan 16:33. Dijo Cristo, estas cosas yo os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dijo Cristo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Note que Cristo nunca prometió que no tendríamos aflicción. Deuteronomio 8, ahora lo vemos en Juan 16:33. Pero el Señor nos dice, tengan paz, porque en el mundo van a tener aflicción. O sea, esto va a pasar. Pero luego les dice, confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Y dónde venció Cristo al mundo? En el momento de la segunda paradoja que presenta Pablo, hermanos. Cuando parece ser que estaba derribado y cuando fue perseguido. ¿Amén? Él venció al mundo colgado en la cruz, en aparente derrota, en burla, en escupitajos de sus contendores. Cuando Jesús iba caminando, lo que se conoce como su pasión, cargando el madero antes de ser colgado en él, fue escupido, fue abusado, fue maldecido. Incluso dice la Biblia que fue derribado. Alguno tuvo que ayudarlo a levantarse. En ese momento, hermanos, empezó la victoria de Cristo. Y es en el momento en el cual tú y yo estamos derribados por dificultades o circunstancias de orden terrenal, donde empieza nuestra victoria. El verdadero creyente entiende esto. Mauricio, diría alguno, ¿por qué me pasa esto? Pastor, ¿por qué yo tengo que vivir esto? La respuesta está en esta predicación. Porque si eres verdadero hijo de Dios, a pesar de estar derribado, como dice Deuteronomio 8, el Señor soberanamente permite que pases por el desierto
para ser probado. Y cuando te sientas derribado, cuando estés perseguido, no estás desamparado y mucho menos destruido. ¿Tú te has preguntado, hermano, qué pasaría si el Señor, en su soberanía, yo no sé, esto es una especulación, no para que usted entre en ansiedad, sino para que descanse en el Señor? Pero ¿qué pasaría si Él quisiera probar y pasar por el desierto tu economía? Y Él identifica que en tu corazón hay un tesoro llamado confianza en el dinero, y Él soberanamente te quita ese dinero. ¿Qué pasaría contigo? Si Él mismo te derriba, Deuteronomio 8, ¿qué pasa contigo? O en el caso de un apego emocional a una persona, ¿y qué pasa si el Señor nos quita a esa persona? Ay, pero ese no es el Dios de la Biblia, hermano. Si usted se pone a estudiar la Biblia, hermano, el Señor prueba nuestro corazón. Él prueba nuestro corazón. ¿Cómo? Yo no sé cómo lo irá a hacer. Con cada uno de nosotros lo hace distinto. Él es soberano, Él es Dios, y Él gobierna como quiere. Nuestra confianza, iglesia, es que Él ha vencido al mundo. Tendremos aflicción, sí, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. He aquí la paradoja, todo esto parecido, pero en medio de ello no desamparados ni destruidos. ¿Usted se acuerda del Salmo 23? Hay hermanos que aquí son muy juiciosos y ejercitan su memoria y ejercitan con la palabra. El Salmo 23, en el Salmo 23 el Señor nos dice, aunque andes en valle de sombra de muerte. ¿Sí que el Salmo no dice, vas a andar en un camino de flores siempre? No. Hay una advertencia, hermano. Esto es un simulacro. Va a haber un momento de valle de sombra de muerte. Piensen Hechos en Pablo, 40 personajes queriendo matarlo. Eso es un valle de sombra de muerte. O sea, la muerte me respira aquí, sea a mí, sea a un ser querido. Pero aunque pases en valle de sombra de muerte, dice Salmo 23:4, yo estaré contigo. Ahora mire la paradoja, número 2, verso 9, no desamparado. Y las palabras de Jesucristo en Juan, ¿qué dice Cristo? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, hermanos, esto es tremendo y nos lleva a la tercera paradoja, iglesia. La tercera paradoja la encontramos en el verso 10 al 14. Vaya a su Biblia, por favor, según a los Corintios, capítulo 4, versículo 10 al 14. Porque dice allí, Pablo inspirado por el Señor, hablándole a los corintios y el Señor a nosotros, 10 al 14, llevando el cuerpo siempre por todas partes, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes o por algunas partes. ¿Qué? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y el 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Qué paradoja, ¿no? O sea, eso no es, ¿cómo así? Vivimos entregados a muerte. O sea, ahí está la paradoja, la contradicción. Pero mire lo que comunica dicha contradicción, dicha paradoja.
Nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa del tesoro que es Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Espera un momento, hermano. Esta tercera paradoja hay que entenderla muy bien, porque le hemos puesto acá, muriendo en vida para vivir verdaderamente. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues significa básicamente lo que quiere comunicar Pablo a los Corintios y el Señor a Santa Gracia hoy, es que experimentaremos el poder de Cristo muriendo nosotros. ¿Cómo así? Míreme acá, por favor, porque aquí viene algo importante. Este es el problema del creyente de Corinto y del creyente de Santa Gracia. El creyente del día de hoy, que no mueren, siguen llenos de ellos mismos, no morimos a nosotros, sino que seguimos llenos de nosotros mismos, de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestra perspectiva de la vida, siendo nosotros el Señor de nuestras vidas, no muriendo a ese ego. No viviendo para morir, es lo que comunica aquí la paradoja. No es una muerte del cuerpo literal, hermanos. El verdadero cristiano está llamado a morir ¿a qué? A sí mismo, a su manera de ver la vida, a su manera de asumir las cosas, a su modo de señorearse de sí mismo. Y el creyente en Corinto y el creyente de hoy tiene este gran problema. Por eso la paradoja, porque no morimos. Gran problema, no morimos a nosotros mismos. Estamos llenos de nuestra perspectiva, de nuestro yo. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu, instruye a la iglesia en Corinto para que aprendan a llevar a Cristo en todas partes. ¿Y cómo se lleva a Cristo en todas partes? Entregados a muerte por causa de Jesús. Que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Eso es morir a nosotros. En toda área, hermano, en todas partes. Hay cristianos, nos pasa, ¿no, hermano? Nos pasa a todos, me da culpa, que queremos ser cristianos, pero no en todas partes. Queremos que Cristo sea Señor de nuestras vidas, pero en el tema de los hijos, eso a mí no, ese no me lo toque, porque ahí no voy a perdonar. Mire, yo perdono al de la iglesia, yo perdono a mi familia, pero a mis hijos no, o a mi esposa no, o a mi esposo no. Y el Señor nos llama a amar al prójimo como a nosotros, a perdonar, como Él nos perdonó a nosotros. ¿Qué significa esto, hermanos? Morir a mí, para que Cristo viva en mí. Paradoja número 3. Muriendo en vida a mi cosmovisión, a mi concupiscencia y a mi pecado, para que Cristo viva verdaderamente. No, yo es que esa área así no se la voy a entregar al Señor. O sea, yo voy a ser reformado, bíblico en todo, pero en esa área yo sí, eso ya lo decidí. Y en eso no voy a cambiar. Pero dice el pasaje, muriendo en vida en todo. En todo, la iglesia. Llevando a todas partes la vida de Jesús, entregados en todas partes, a muerte por causa de Jesús, y que la vida de Cristo se manifieste en nuestra carne mortal. Esa es la paradoja y el punto número 3. ¿Por qué Pablo le dice a los corintios esto? Porque a ellos les cuesta renunciar a ciertas cosas en su contexto corintizado. ¿Habrá alguno en Corinto que le cueste el tema de la disciplina y eso no le gusta y no quiere morir y entender que debe ser disciplinado? ¿Qué es disciplina? Conjunto de reglas.
Pero hay gente en Corinto que no quiere tener reglas, ni para el culto, ni para la santidad, ni para la vida, ni para el matrimonio. No hay disciplina. Y no quiero morir. Y no voy a morir. Y yo hago lo que yo quiero. Y aquí está la paradoja número 3. Corintios y Santa Gracia, muriendo en vida para vivir en Cristo eternamente. Es que esta es mi ley y es mi interpretación de la Escritura, y yo lo aprendí así, y así crecí y así me muero. Dicen algunos, ¿no? No escucha gente así. Muchos. Ahí hay pecado. Porque la invitación de esta tercera paradoja es saber aprender a morir para poder entregar mi vida en sacrificio, y que así suceda en ello algo determinante. Tremendo. Mire el verso 12. ¿Qué sucede cuando yo muero a mí mismo? Esto me encanta. Versículo 12. Escudriñemos, hermanos. De manera que la muerte, ¿cuál muerte? Cuando yo muero a mí mismo, ¿qué pasa cuando yo muero, iglesia? La muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Míreme acá, por favor. Cuando usted y yo morimos a nosotros mismos y hacemos de Cristo verdaderamente el Señor de nuestras vidas, no solamente nos beneficiamos nosotros, sino que se benefician nuestros hermanos o personas cercanas. Versículo 12 claramente dice Pablo que de manera que la muerte actúa en nosotros. ¿Qué pasa cuando Pablo muere? Mira, lo dice verso 12b. En ustedes también hay vida. Cuando yo muero a mí, esto produce en la iglesia local de Corinto mi ejemplo de morir a mí, dice Pablo. Cuando yo renuncio a mí mismo, hay vida en ustedes, iglesia. Porque yo soy buen ejemplo y soy testimonio. Y eso produce en mi contexto vida. Vida. ¿Cuántos de nuestros familiares no quieren venir a Santa Gracia? Porque no ven en nosotros morir a mí. Pues sí, usted sabe mucha teología, muy reformado. Tremenda. Es una teología sistemática andante. Él no camina, ella no camina, levita la teología en él. Pero no hay muerte. No renuncia a cosas o a áreas. Por ende no hay vida. Ni en él, en términos no de regeneración, hermanos. En términos de que Cristo viva en mí. Es decir, en términos de gente, de fruto. Fruto. Porque por sus frutos conoceréis a la persona. Al apóstol Pablo le preocupa que la iglesia en Corinto continúe en esa actitud aferrada no a morir a sí mismos para que Cristo viva en ellos. Allí está la paradoja. Nuestro testimonio es determinante tanto para el ayo de vida como para el ayo o la guía, no solo mía, sino de los demás. Y en esta parte final de la predicación, vamos re bien de tiempo, quisiera invitarlos en sus Biblias a Lucas capítulo 14. Vamos a cerrar con esto. Lucas capítulo 14, verso 25. En el Evangelio de Lucas 14, 25. Amén. Amén. Grandes multitudes, si lo quiere ver en pantalla también aparece, grandes multitudes iban con él. ¿Quién es él? Jesús, Cristo. Y volviéndose les dijo a las multitudes,
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Espere, tacho. Si alguno viene a mí y no aborrece, la palabra no aborrece es concomitante a el versículo 10 al 14 en 2 Corintios 4. Morir a mí. Bueno, aquí Jesús amplía el panorama, porque no solo habla de morir a su propia vida, verso 26c, sino que lo amplía. Morir a mí mismo, pero también morir a mis padres. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque habemos cristianos que incluso podemos llegar a morir a nosotros mismos, pero no a lo que digan nuestros papás que nos criaron. Y Él dice, hay que morir. Si alguno viene a mí, pero no muere, no renuncia, no aborrece a sus padres, madres, hijos e hijas, hermanos. Es que mi hermano, mi hermana, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Paradoja número 3. Morir para que Cristo viva en mí. ¿Por qué Jesús dice esto, iglesia? Porque no se puede amar a dos dioses y a dos señores. O pongo a mi familia en un lugar antes que al Señor, o pongo al Señor antes que a mi familia. O me pongo yo por encima del Señor, mi opinión de todo, hermanos, de todo. De cómo criar a los hijos, de cómo ser una esposa, de qué roles tiene cada uno, de quién se somete a quién. Hermano, en todo sentido, en todo aspecto de la vida, o mando yo, o manda Cristo. O muero yo para que Cristo viva en mí, o si no, la opción es la siguiente: no puedo ser su discípulo. Si ve que el Señor, notemos algo, iglesia hermosa, y es que no es incluyente, aunque suene fuerte, porque usted y yo estamos acostumbrados a escuchar que el evangelio así es incluyente, y además está de moda esa palabra, ¿no? Somos inclusivos, todos cabemos, pero usted va a la Biblia y dice, no todos cabemos, angosta es la puerta, qué pena, no todos cabemos. Ese es otro evangelio. Todos sí, todos cogidos de la mano, todos entran y todos no entran, hermanos. No pueden ser mis discípulos. Mire la escena de Lucas 14, hay grandes multitudes, pero no todos, dice el Señor. No todos caben. Una cosa es ser seguidor de Jesús, pero otra cosa es ser discípulo de Cristo. Y un verdadero discípulo, versículo 27, le hablo en la pantalla, muere a sí mismo. Toma su cruz, el que nos lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de ustedes que no muere, vea, tremendo, hermano, esto es eco de 2 Corintios 4 y en Deuteronomio capítulo 8. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee por Dios, no puede ser mi discípulo. Palabras claves: el que no renuncia a todo lo que posee. Eso es morir, hermanos. Morir. Por esa razón, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, la Biblia no se contradice, toda ella es perfecta. Tiene la misma preocupación que Cristo con las multitudes. Pablo ya no le habla a las multitudes, sino que le habla a los hermanos de la iglesia local de Corinto, y el Señor ve a nosotros y nos invita a la tercera parábola, que es
muriendo en vida para vivir a Cristo verdaderamente. Tremendo, ¿no, hermanos? Versículo 14, allí en su Biblia, en 2 Corintios. Versículo 14 nos presenta la razón por la cual son paradojas esperanzadoras. ¿Cuál es la esperanza de todo esto? Antes de leer el versículo 14, míreme aquí un momento, hermano. Porque usted dirá, bueno, tremendas paradojas. Atribulados en apuros, mas no angustiados ni desesperados. Verso 8. Perseguido, derribado, mas no desamparado y destruido. Verso 9. Muriendo en vida para vivir verdaderamente a Cristo. Verso 10 al 14. O sea que me toca vivir una vida atribulado, en apuro, perseguido, derribado y muriendo en vida. Uy, que esa vida está. Pero mire, hermano, hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Está en el verso 14. Mire la esperanza. Atrás está mucho movimiento atrás. Hoy están dinámicos. Versículo 14, iglesia. Verso 14. Aquí está la esperanza. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Qué pasa en el verso 14? Pues que se presenta la razón por la cual son paradojas esperanzadoras. Se nos presenta la esperanza de la resurrección que tendremos como iglesia. No importa cuál sea la dificultad, Él está dispuesto a seguir. Cristo está dispuesto a estar con nosotros, pero nuestra esperanza no es terrenal, sino eterna. Esa es nuestra esperanza. Mire, iglesia, míreme acá porque con esto voy a terminar. Pablo no está afirmando, mira, aquí no hay frases motivacionales vacías y mentirosas en términos terrenales. Puede que la cosa nunca cambie aquí. Pablo en el verso 14 no le dice a la iglesia, listo, atribulados, perseguidos, muriendo en vida por un ratico, pero aquí mismo en la tierra eso va a cambiar. No, puede que sí, puede que no. ¿La esperanza cuál es? Es una esperanza segura en el sí y en el amén, en la eternidad. Sí o sí vamos a estar con Cristo ya en ese lugar, con el Señor. No va a haber ni tribulación, no vamos a estar en apuros, no vamos a ser perseguidos, nadie nos va a derribar y no vamos a tener que morir en vida nada porque estaremos con el Señor plena y eternamente. Versículo 14. Esa es nuestra esperanza, iglesia. Y yo quiero ser muy honesto contigo en esta hora, hermano, en el Señor, porque aquí no se trata de promesas materiales o hablar de comodidades terrenales, sino más bien de entender que el mundo aquí posiblemente no será mejor. Esa es la verdad. Para nosotros como cristianos. Y para todo el mundo en general. Mucho menos es probable que nos vayamos a enfermar algunas veces. Vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero nuestra esperanza es que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos nos va a levantar a nosotros con Él en la eternidad. Entonces, cuando uno entiende esto, hermano de Santa Gracia, Iglesia Bíblica, el Señor Jesucristo, pues sabe que llega una paz hermosa. Alguien me dijo un día, yo no me creo expectativas de nada para no sentirme frustrado. Bueno, una estrategia bastante interesante allí. Pues hermano, mire, no sabemos qué vaya a pasar aquí como cristianos, como vasijas de barro contenedoras de un tesoro. Lo que sí sabemos es que somos vasijas de barro y que vamos a ser probados. Alguno mirará al lado y dirá, pero a mi hermano, verdadero hermano en Cristo, oigan, yo nunca lo veo en pruebas, en cambio a mí me tocaron todas. Mire, usted no haga eso, hermano, no haga eso porque el Señor sabe cómo trata a sus hijos. Y que es papá entiende eso. Cada hijo es diferente y cada hijo tiene necesidades distintas. Pero a todos el Señor nos ama por igual.
Y tanto al que no pasa por prueba, por soberanía divina que solo le compete a él, como el que es probado por desierto y por aflicción, a ambos nos ama el Señor demasiado. Ay, Señor, pero es que a mí me tocaron todas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si tú identificas aquí sentado y tú dices, oye, honestamente, Señor, su gracia ha sido grande conmigo hasta ahora, y siempre lo será, porque aún en medio de la prueba su gracia es hermosa, pero usted identifica y dice, yo creo que no he pasado por... O sea, al lado del apóstol Pablo, como habla, y que no... O sea, yo estoy bendecido. Hermano, qué bueno que te sientas así, pero también debes entender que cuando venga la aflicción, eso es bueno. Eso es de bendición. Estamos tan mal informados, iglesia, y muchos de nosotros estamos tan mal enseñados que creemos que cuando viene la aflicción es que Dios retiró su presencia y me está castigando y entonces ya no soy su hijo y entonces yo estoy en pecado y por mis obras... Y mire, hermano, habría que revisar eso a la luz de las Escrituras y encontrar, hermanos, que sí hay momentos que por nuestra irresponsabilidad y por nuestro pecado acarreamos consecuencias. Pero también dice la Escritura que hay momentos en los cuales simplemente necesitamos ser purificados. Y tu presencia aquí es el fruto de quién eres. Mantenerte firme en Cristo deja ver quién eres tú y quién soy yo. Y tu ausencia nos deja ver quién eres. No lo tome personal, pero sí. Porque la predicación es comunitaria, pero el Señor, no yo, habla a tu corazón y al mío. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Pongámonos de pie.